Marzo de 1985. Tiempos de Guerra Fría. Reagan es presidente de los Estados Unidos. Muere Chernenko y Mikhail Gorbachev es nombrado su sucesor. Las superpotencias militares almacenan 50.000 armas atómicas, con un poder destructivo 5.000 veces superior a todas las bombas de la Segunda Guerra Mundial juntas. Es entonces cuando Córdoba organiza la segunda conferencia de municipios y zonas no nucleares. Asistirán representantes de más de 100 ciudades de todo el mundo, incluyendo Hiroshima y Nagasaki. Durante la conferencia se rebautizará con esos nombres la antigua glorieta de Aguilar Galindo. Entre los invitados más esperados se encontraba el científico soviético Vladimir Alexandrov, experto en la teoría del invierno nuclear. El invierno nuclear es una teoría desarrollada en 1982 por el equipo de científicos estadounidenses TTAPS, liderado por el conocido Carl Sagan. Habían calculado que una guerra nuclear tendría consecuencias catastróficas incluso para los países que no participasen en el conflicto. Tras las explosiones, las cenizas y el humo en la atmósfera provocarían que las temperaturas bajaran en toda la Tierra. Aunque hubiera supervivientes, sería imposible vivir en un mundo helado. Se acababa de demostrar que una guerra nuclear supondría el fin de toda la humanidad. El descubrimiento provocó el rechazo frontal de la cúpula militar y el gobierno de Washington. Después de muchos esfuerzos de los científicos, a principios de marzo de 1985, justo antes de la conferencia de Córdoba, el Pentágono por fin reconoce oficialmente la posibilidad del invierno nuclear. Uno de estos científicos era Vladimir Alexandrov, experto en clima y que diseñó por ordenador un primer modelo 3D sobre los efectos del invierno nuclear. Por todo ello, la visita de Alexandrov a Córdoba era muy esperada. Había sido elegido directamente por la Academia de Ciencias y la Embajada Soviética de Madrid. Pero su estancia en Córdoba resultaría decepcionante desde el principio. Y así fue como se hizo, es decir, nosotros enviamos al coche a recogerlo a la embajada, la fecha determinada, que era el día anterior del comienzo de las jornadas, y bueno, pues ya ahí empezaron los problemas. Según los conductores municipales que lo trajeron de Madrid, demostró una afición desmedida al whisky y al vodka. Me paré en la misma esquina, y entonces la vida por la calle, digo, ahí tiene un restaurante, un bar. Dice, lo único que me dijo es con la mano, dice, digo, minutos, digo, vale, digo, que aquí no se puede aparcar, está dentro de la fila, total, entro al bar, pero no tardó más de 6 o 7 minutos, 6 o 7 minutos, mi sorpresa, yo veo un hombre que le iban dando gatas por la acera, pero yo no podía pensar nunca que era él. Yo llevaba un 132 antiguo, y claro, al llegar al coche, eso había dándole a la manivela de atrás y para arriba, y metió este cuerpo más a la mitad, se quedó allí caído. Entonces claro, me quedé asombrado y le digo a los del bar que estaba en la puerta, digo, ¿qué le ha pasado a este hombre? Y dice que ha pedido una botella de vodka, la ha pagado, se la hemos abierto, se la ha bebido y la ha tirado al culo y a tirar al campo. Me quedé alucinado. El 30 de marzo tuvo lugar la charla sobre invierno nuclear a cargo de Vladimir Alexandrov en el Salón de Actos de los Colegios Mayores Universitarios. Alexandrov llega tarde y oliendo a alcohol. Según los asistentes, su discurso fue vago, superfluo y decepcionante. Michael Pence está asombrado. Él recordaba otras conferencias de Vladimir. ¿Qué le pasa a Alexandrov?
El científico ni siquiera compareció al resto de actos, dejando plantada a la prensa. Este hombre es un hombre, por el aspecto y por lo poco que pude hablar con él, muy introvertido, con un aspecto así como de hosco, pero que no creaba un ambiente, al contrario de los demás científicos, que eran más proclives a establecer contactos, más amables, más... Este hombre no era muy cerrado, muy críptico, un talante que impedía el que se pudiera establecer contactos con él, ¿no? Ni familiaridad ninguna. Por la noche Alexandrov desaparece de su habitación. Deambuló por la judería. Fue visto en diversos bares. He encontrado al amanecer tumbado ante la ermita del Socorro de la Plaza de la Corredera. Y al terminar la conferencia volvió a desaparecer. Desapareció y no lo vimos más. No lo vimos hasta... Yo requería que la policía local lo buscara y, bueno, pues en un rastreo por la ciudad lo encontramos en los soportales de la Corredera, tumbado en el suelo, sin cámara fotográfica, habría perdido algún incidente. Y, bueno, pues lo recogimos. Y claro, yo ya me preocupé por el tema, es decir, ya era imposible controlarlo, nos íbamos a poner unos guardias permanentemente detrás de él. Entonces llamé al embajador de la Unión Soviética para comunicarle que Alexandrov se encontraba indispuesto y que entonces, pues, esta indisposición yo lo mandaba otra vez para allá. La organización consigue evitar el escándalo y la tarde del 31 de marzo, los conductores del Ayuntamiento de Córdoba lo devuelven a la Embajada de la URSS en Madrid. El viaje de vuelta también es accidentado. Alexandrov no consigue mantenerse sobrio. Al llegar a la embajada soviética en Madrid se despertó y cuando vio que iba a la embajada, abrió el coche y salió corriendo. No quería entrar en la embajada. Bueno, salieron funcionarios de la embajada, lo cogieron, lo metieron dentro y los conductores se volvieron y ahí terminó la responsabilidad de Córdoba en el tema este. Aquella noche, el científico es registrado en el hotel habitual de los diplomáticos soviéticos, en la calle La Habana de Madrid. Pero en realidad no es seguro que pasara allí la noche, porque su pista se pierde en ese momento. Nadie podía imaginar que tras su extraña visita a Córdoba, Vladimir Alexandrov no volvería a ser visto jamás. Increíblemente, hasta julio nos salta la noticia. En un artículo publicado en la revista británica Nature, sus propios colegas científicos denuncian la falta de noticias de Vladimir. The New York Times recoge los hechos. Y por fin, el 17 de julio, la noticia se da a conocer en España. La cartera de Alexandrov se encontró intacta en su habitación de hotel. Su maletín, su pasaporte y sus billetes de avión aparecieron en una papelera. Según sus colegas y la gente que lo conocía, Alexandrov era una persona afable y sociable, jovial, con sobrada experiencia en eventos internacionales, que podía comunicarse en varios idiomas, y era un conferenciante competente. Pero en Córdoba, Alexandrov parecía otra persona. Y aquí coincidió con un científico norteamericano que ambos habían estado juntos en una universidad de Estados Unidos explicando el tema. Porque también barajamos la posibilidad de que no fuese él. También se barajó esa hipótesis. No a él, pero no era posible porque el científico lo conocía y estuvo hablando con él. E incluso cuando expuso la teoría, pues el científico norteamericano le recordó que parte de eso había dicho en la universidad. En fin, él efectivamente era él. El científico estaba continuamente solo, aparentemente deprimido y rehuyendo el contacto. Porque yo vi aquí un hombre que huía, un hombre que huía de todo. Y entonces que huía de encontrarse con científicos, que huía de hablar con nadie y que bebía muchísimo. Además tenía los ojos, cuando le decía algo, así, te miraba con unos ojos, tenía unos ojos que se le iba a salir. Y además era un terror, vamos. La mujer del científico
Albina Alexandrova, expresaba su preocupación desde Rusia. En un primer momento, la URSS aplicó medidas de represalia a la familia Alexandrov. Se le retiró la paga y el nombre de Vladimir fue eliminado de los libros científicos. Era lo habitual cuando alguien desertaba. Lo único seguro es que Vladimir Alexandrov se desvaneció y su cadáver nunca ha llegado a encontrarse. Sus colegas científicos comenzaron a hablar de Alexandrov como la primera víctima del invierno nuclear. ¿Qué le ocurría a Vladimir Alexandrov en Córdoba? Su única conferencia en Córdoba comenzó con estas palabras: vivimos en tiempos muy difíciles, tiempos extraños. Curiosas palabras para una persona que desaparecería al día siguiente. La URSS acusó a los Estados Unidos por la desaparición. Estados Unidos culpó a la URSS y curiosamente también a los servicios secretos británicos y hasta a los franceses. Ninguna investigación consigue esclarecer los hechos. La única consecuencia tras la desaparición de Alexandrov se produce en agosto. La URSS boicotea una conferencia de paz aduciendo falta de seguridad para sus científicos. Al año siguiente, el director de cine Jean-Luc Godard intentó realizar una película sobre los hechos. Esperamos poder ayudar a Vladimir. Pero tras 20 años, Vladimir Alexandrov sigue desaparecido. La verdad que en este caso todo lo que se investiga, nada es lógico. Si no obedece a una lógica normal, ¿no? Entonces hay que pensar en cosas raras, en cosas muy extrañas, ¿no? Y puesto a pensar en cosas extrañas, eso es infinito, ¿no? ¿Para qué pudo servir la desaparición de Vladimir? Hoy en día, cuando el peligro nuclear es bien conocido, su nombre está relegado a las páginas de libros ridículos sobre misterios sin resolver y conspiraciones imposibles. Pero se pierde el rastro misteriosamente y no hay manera.